Fíjate bien lo que te voy a decir, porque en más de 25 años de sacerdocio he visto a miles de mujeres sentarse frente a mí en el confesionario, poner las manos sobre las rodillas, respirar hondo y decirme con los ojos llenos de agua: Padre, siento que Dios se olvidó de mí. Y yo, del otro lado de esa rejilla, con el corazón apretado, quiero decirles lo que les voy a decir a ustedes. Dios no se olvidó de ti. Te marcó desde antes de que nacieras y la prueba está en un lugar donde nunca te han enseñado a buscar. Lo que la Iglesia guarda sobre el significado bíblico de cada mes del año y que muy pocos sacerdotes se detienen a explicar con la profundidad que merece, tiene 3 capas que están conectadas entre sí. La primera tiene que ver con lo que Dios estaba haciendo en la historia de la salvación durante el tiempo en que tú llegaste al mundo. La segunda tiene que ver con el misterio litúrgico que la Iglesia celebra en ese mes. Un misterio que no es decorativo. Es un canal de gracia vivo que se derrama sobre la tierra cada año desde hace siglos. Y la tercera, la que va a cambiar la manera en que te miras al espejo y la manera en que rezas a partir de este momento, tiene que ver con la misión espiritual que el Señor depositó en tu alma el día de tu nacimiento. Una misión que tal vez llevas 60 años sin reconocer y que explica dolores que creías que no tenían explicación. Déjame darte la primera clave antes de que avancemos, porque esto ya vale la pena que te lo lleves. En la tradición católica, tu fecha de nacimiento no es un accidente biológico. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2270 deja algo muy claro. La vida humana debe ser respetada y protegida desde el momento de la concepción, porque desde el primer instante de su existencia el ser humano es sujeto de los derechos propios de la persona. ¿Y qué significa eso en términos espirituales? Que Dios no te puso en el mundo un martes cualquiera porque no había otro día disponible. Dios te colocó en un momento preciso del calendario de la salvación. Y ese calendario no es el que cuelga en la pared de tu cocina. Es el calendario litúrgico el que la Iglesia ha custodiado durante 2000 años, donde cada mes tiene un misterio, una gracia y un llamado que se renueva cada año como las estaciones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas cosas de tu carácter, de tu manera de orar, de tu manera de sufrir parecen tener un patrón que no acabas de entender? ¿Te has preguntado por qué hay dolores que cargas que no se parecen a los de nadie más en tu familia? Y gracias que tienes que tampoco se parecen a las de nadie. Quédate conmigo porque lo que viene tiene que ver directamente con eso. Y antes de que pienses lo que sé que estás pensando, necesito aclararte algo desde ahora. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la astrología ni con el horóscopo. La Iglesia es clara. El Catecismo en el número 2116 es directo. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. No estamos hablando de signos zodiacales. Estamos hablando de providencia divina, de un Dios que no lanza dados, que ordena cada vida con propósito y que eligió el año litúrgico como el marco donde se despliega la historia de la salvación. Cuando tú naciste en un mes determinado, naciste dentro de un misterio que la Iglesia estaba celebrando. Y ese misterio no es un adorno en el calendario, es gracia real que estaba siendo derramada sobre el mundo en ese momento preciso. Vamos a empezar por el principio y quiero que vayas identificando tu mes, pero también los meses de tus hijos, de tus nietos, de tu esposo, si vive, o de tu esposo que ya está con el Señor. Porque lo que Dios te va a revelar no es solo para ti, es para que entiendas a los tuyos de una manera que nunca los has entendido. Mira, si tú naciste en enero, naciste en el mes donde la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El primer día del año, mientras el mundo brinda y hace ruido afuera, la Iglesia se arrodilla ante una mujer con un niño en brazos. Eso no es casualidad litúrgica, es una declaración teológica profunda. Todo empieza con una madre y en ese mismo mes se celebra la Epifanía, la manifestación de Cristo a los pueblos, cuando unos hombres sabios caminaron noches enteras en la oscuridad, siguiendo una luz que no entendían del todo, pero en la que confiaron lo suficiente como para no darse la vuelta, para dejar su casa, su comodidad, todo lo conocido y seguir caminando. Si naciste enero, hay algo en ti que tiene que ver con comenzar cosas en medio de la oscuridad, con caminar cuando todavía no ves claro, con ser la primera en levantarse, la primera en prender la estufa, la primera en decir, vamos a seguir adelante cuando los demás ya se sentaron a esperar. Y hay algo de maternidad espiritual en tu alma, aunque no hayas tenido hijos o aunque tus hijos se hayan ido lejos, porque enero es el mes donde todo renace bajo la protección de la madre.
San Pablo les escribió a los Gálatas una frase que es cortita, pero que pesa como una montaña. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer no bajó del cielo como un rayo, pasó por el cuerpo de una madre. Y si naciste en el mes que honra esa verdad, llevas en el alma la gracia de hacer que las cosas nazcan, aunque duela, aunque tarde, aunque nadie te lo reconozca jamás. Ahora fíjate lo que pasa con febrero, porque aquí hay algo que a mí como sacerdote me conmueve cada vez que lo medito. En febrero, la Iglesia celebra la presentación del Señor en el templo, lo que en muchos de nuestros países conocemos como la Candelaria. ¿Y qué pasó ese día? María y José llevaron al niño Jesús al templo de Jerusalén como mandaba la ley. Y ahí estaba un anciano llamado Simeón, que llevaba años, tal vez décadas, esperando ver al Mesías. Años rezando lo mismo, años yendo al templo con la misma esperanza, años en los que probablemente la gente le decía: ya déjalo, Simeón, eso no va a pasar, ya estás viejo. Y ese día, cuando María puso al niño en sus brazos temblorosos, Simeón dijo aquella frase que la Iglesia repite cada noche en completas: ahora, Señor, puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Simeón esperó toda una vida por un momento, y Dios cumplió. No cuando Simeón quería, no cuando parecía lógico, cuando Dios había preparado todo para que el encuentro fuera perfecto. Si naciste en febrero, hay algo en tu alma que tiene que ver con la espera fiel, con aguantar cuando todo tarda, con prender una veladora y sostenerla encendida cuando parece que el viento la va a apagar. Hay gente que necesita milagros enormes para creer. Tú reconoces a Dios en lo pequeño, en lo que otros pasan de largo, en el silencio de una capilla vacía cuando te quedas después de misa y el olor del incienso todavía flota en el aire. Y en febrero también está Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. Si naciste en este mes, no te sorprenda que la gente enferma te busque, que los que sufren se sientan en paz a tu lado, que tengas esa gracia particular para consolar sin decir mucho, solo con estar ahí, solo con poner la mano sobre el brazo de alguien y transmitirle una paz que no viene de ti, viene de más arriba. No es coincidencia, es vocación. Y déjame contarte algo que me pasó hace unos años en el confesionario, porque tiene que ver directamente con lo que te estoy explicando. Se me acercó una mujer después de misa, tendría unos 60 y tantos años, se sentó, se persignó y me dijo: Padre, llevo 40 años viniendo a misa y siento que Dios nunca me escuchó. ¿40 años? Yo me quedé callado un momento porque esa frase me pegó en el pecho y le pregunté qué le ha pedido a Dios durante 40 años. Y ella, con la voz quebrada, me contestó que mi hijo regrese a la iglesia. Lo bauticé, le hice su primera comunión, le enseñé a rezar el rosario y un día se fue y me dijo que todo eso era mentira, que ella le había llenado la cabeza de cuentos. Y fíjate lo que le dije, porque es exactamente lo que te quiero decir a ti si estás viviendo algo parecido. Le dije: señora, usted nació en febrero. Y me miró sorprendida y me dijo que sí, que había nacido el 3 de febrero y le expliqué lo que te acabo de explicar a ti, que había nacido en el mes de Simeón, en el mes de la espera fiel, y que Dios no la había puesto ahí por crueldad, sino porque le había dado una gracia particular para esperar sin rendirse. Esta mujer empezó a llorar en silencio, con las manos juntas sobre el regazo, y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Padre, entonces mi espera no ha sido en vano. Y yo le contesté: señora, cada rosario que ha rezado por su hijo está guardado en el cielo. No se perdió ni uno. No sé si su hijo ha vuelto a la iglesia, no lo sé, pero sé que esa mujer salió del confesionario diferente. Salió caminando un poquito más derecha, con los hombros un poquito menos caídos, porque una cosa es sufrir sin saber por qué y otra muy distinta es sufrir sabiendo que tu dolor tiene un propósito, que Dios conoce, aunque tú todavía no lo veas completo. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Llevas años pidiendo algo que no llega? Quédate conmigo, porque lo que viene con los siguientes meses va a darte la clave que necesitas para entender esa espera. Pero espera que lo que viene con marzo va a iluminar algo que probablemente nunca te explicaron así. Marzo es el mes de San José y aquí necesito que me pongas mucha atención, porque San José es tal vez el santo más incomprendido de toda la Iglesia Católica. La gente piensa en San José como una figura decorativa del nacimiento, el señor que está parado al lado del pesebre con un bastón y una cara de bondad que parece que no hace nada.
Pero San José hizo algo que muy pocos hombres en la Escritura hicieron y que muy pocas personas en la historia han logrado hacer. Obedeció en silencio, completo silencio. No hay una sola palabra de San José registrada en los 4 evangelios, ni una, y sin embargo, cada vez que Dios le habló en sueños, José se levantó y obedeció. Tomó a María y al niño y huyó a Egipto en la madrugada, sin preguntar cuánto iba a durar el exilio, sin pedir un mapa, sin reclamarle al ángel. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Si naciste en marzo, hay algo de ese silencio fiel en tu alma. Eres de las que hace las cosas sin esperar aplauso. La que sostiene la casa sin que nadie sepa cuánto pesa lo que carga. La que se levanta antes que todos y ya tiene la mesa puesta, el café hecho, la ropa lista antes de que los demás abran los ojos. Y también en marzo cae la Anunciación el 25, el día en que el ángel Gabriel le dijo a María aquellas 2 palabras que sostienen toda la fe cristiana. No temas. Fíjate que no le dijo, no va a pasar nada difícil. No le dijo, todo va a ser fácil a partir de ahora. Le dijo, no temas, porque iban a pasar cosas tremendamente difíciles, pero ella no iba a estar sola. Si naciste en marzo, el Señor te puso en el mes del sí valiente de María y del silencio obediente de José. Tu misión tiene que ver con decir sí antes de entender todo y con sostener a otros sin necesidad de que nadie te aplauda. ¿Estás identificando tu mes? ¿Estás pensando en tus hijos, en tus nietos? Quédate conmigo porque lo que viene con abril me toca de una manera personal y quiero compartírtelo. Abril, el mes donde casi siempre cae la Semana Santa, el mes del Triduo Pascual, los 3 días más sagrados que ha conocido la historia humana, el mes de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si naciste en abril, naciste en el mes más santo del calendario cristiano. Y eso trae una marca espiritual que no es fácil de cargar, pero que es profundamente hermosa. He notado en mi experiencia como sacerdote que las personas nacidas en tiempo pascual suelen conocer la muerte de cerca. No necesariamente la muerte física, aunque muchas sí han perdido temprano a alguien que amaban, sino la muerte de proyectos que parecían seguros, de relaciones que creían que iban a durar para siempre, de etapas que se cerraron de golpe, sin que nadie les avisara que el capítulo se había terminado. Son personas que saben lo que es que algo se acabe completamente, que se apague la luz en una habitación y se quede a oscuras. Pero también, y esto es lo que importa, son personas que saben levantarse, que conocen la resurrección, no como un artículo del credo que repiten de memoria, sino desde las entrañas que han tocado el fondo y allá abajo, en lo más oscuro, en lo más frío, han encontrado la mano de Cristo que las jala hacia arriba. Jesús le dijo a Marta frente a la tumba de su hermano Lázaro, cuando todo olía a muerte y a derrota, y ella estaba destrozada: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No dijo el que nunca sufra. No dijo el que lo haga todo bien. Dijo el que cree en mí, aunque muera. Si naciste en abril, tu vida entera es un testimonio andante de que se puede morir y volver a vivir 1000 veces si es necesario, porque Cristo resucitó primero para abrir ese camino. Mayo, el mes de la Santísima Virgen María. Y aquí necesito que bajes las defensas de tu corazón, porque lo que voy a decirte es para ti directamente. Si naciste en mayo, naciste en el mes que la Iglesia entera desde hace siglos consagra a la Madre de Dios. Y las mujeres nacidas en este mes cargan una gracia mariana que se nota, que se siente cuando entran a un cuarto. Son intercesoras naturales. Son las que rezan por todos sin que nadie se los pida. Las que no se cansan de pedir, las que anotan nombres en papelitos y los meten dentro del misal. Las que cuando el padre anuncia las intenciones de la misa, en lugar de pedir por ellas mismas, piden por el hijo de la vecina que está enfermo, por la sobrina que anda en malos pasos, por el esposo de la comadre que perdió el trabajo, por una desconocida que vieron llorando en el camión. Pero hay una sombra que acompaña esa gracia, y te la digo con todo el cariño pastoral que un sacerdote le puede tener a su pueblo porque necesitas escucharlo. Las nacidas en mayo a veces cargan tanto por otros que se olvidan de dejarse cuidar. Oran por todos y no dejan que nadie ore por ellas. Interceden ante el Santísimo por cada miembro de su familia. Y cuando alguien les pregunta, ¿y tú cómo estás?, dicen bien, gracias a Dios, y cambian rápido el tema. Aunque por dentro estén cayéndose a pedazos, aunque lleven semanas con un peso en el pecho que no le han dicho a nadie, ni siquiera a Dios, porque están tan ocupadas pidiendo por otros que se les olvidó pedir por ellas. Mira lo que pasó al pie de la cruz.
La Virgen María estaba ahí de pie, viendo morir a su hijo. Le entregó todo al Padre. Pero Jesús desde la cruz, con el último aliento que le quedaba, miró a su madre y miró a Juan y dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Le dio a alguien que la cuidara. La Virgen no solo daba, también recibía. Jesús se encargó de que su madre no se quedara sola. Si naciste en mayo, tu lección espiritual más profunda, la que tal vez nadie te ha enseñado, es aprender a recibir, a dejar que alguien te cuide, a decir: no estoy bien, sin sentir que le estás fallando a todo el mundo. Hay alguien escuchando esto que nació en junio y lleva un rato esperando que llegue su mes. Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y antes de que pienses que esto es una devoción de estampita vieja, de imagen polvosa en la pared de la abuela, necesitas entender lo que realmente significa. El Sagrado Corazón es la revelación más íntima que Cristo le hizo a su iglesia. Que Dios tiene entrañas de misericordia, que Cristo no nos amó desde la distancia, no nos amó como un concepto filosófico bonito, sino desde un corazón humano real que latía, que se aceleraba, que se rompió en la cruz. Santa Margarita María de Alacoque, una monja humilde que vivía en un convento de Francia, recibió esta revelación y lo que Cristo le mostró fue un corazón envuelto en llamas de amor, rodeado de una corona de espinas, con una herida abierta que no dejaba de sangrar, un corazón que arde y que sangra al mismo tiempo, que ama y que duele al mismo tiempo. Si naciste en junio, hay algo de ese fuego compasivo que vive dentro de ti. Eres de las que ama con intensidad, de las que cuando quiere, quiere con todo el cuerpo y toda el alma, cuando le rompen el corazón siente que se le acaba el mundo. Pero fíjate lo que Cristo le reveló a Santa Margarita María. Le dijo algo que necesitas escuchar despacio. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que en cambio no recibe sino ingratitud. No dijo: voy a dejar de amar porque me pagan mal. No cerró la puerta. Dijo que lo ingrato no le quita lo generoso, que el rechazo no apaga el fuego. Si naciste en junio, tu misión es amar aunque te hayan lastimado, pero no desde la herida abierta, no desde el resentimiento que te carcome por dentro, desde el fuego sagrado que Dios puso en ti y que nada ni nadie puede apagar aunque lo intenten. Quiero hacer una pausa aquí para decirte algo que me parece importante como sacerdote, porque sé lo que a veces pasa cuando alguien escucha estas cosas. He visto en mi ministerio que muchas personas se sienten marcadas por su sufrimiento como si fuera una condena, como si Dios las hubiera señalado para sufrir más que los demás y punto. Y lo que estoy tratando de mostrarte es exactamente lo contrario. Tu marca espiritual no es tu herida. Es la gracia que Dios puso en el momento exacto de tu llegada al mundo para que pudieras atravesar esa herida y salir del otro lado transformada. No eres víctima de tu historia, eres portadora de un misterio y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Fíjate en la mujer del Evangelio que padecía hemorragias desde hacía 12 años. 12 años sangrando, 12 años gastando todo lo que tenían médicos que no podían curarla. 12 años siendo considerada impura, sin poder entrar al templo, sin poder tocar a nadie, sin que nadie la tocara. Imagínate la soledad de esa mujer. Imagínate lo que era levantarse cada mañana sabiendo que su cuerpo la estaba traicionando y que la sociedad entera le daba la espalda por algo que ella no había elegido. Y un día escuchó que Jesús pasaba por su pueblo y en lugar de quedarse encerrada, en lugar de decir para qué si nada funciona, se metió entre la multitud, sabiendo que estaba rompiendo la ley al tocar a alguien siendo impura. Y estiró la mano y tocó el borde del manto de Cristo. Solo el borde, con la punta de los dedos, con miedo, con vergüenza, con una mezcla de fe y desesperación que solo entiende quien ha tocado fondo. Y Cristo se detuvo en medio de una multitud enorme que lo empujaba por todos lados. Sintió ese toque y se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dijo: Maestro, la multitud te aprieta por todas partes. ¿Cómo preguntas quién te tocó? Pero Jesús sabía la diferencia entre la multitud que lo empuja y la fe que lo toca. Y cuando la mujer se arrodilló temblando, él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque hay alguien escuchando que lleva años sintiéndose como esa mujer, que ha gastado todo en buscar alivio, en buscar paz, en buscar la razón de por qué sufre lo que sufre. Y lo que necesita no es otro tratamiento, no es otro consejo, no es otra fórmula. Lo que necesita es estirar la mano y tocar el borde del manto de Cristo. Y ese manto está en la Eucaristía, está en el confesionario,
está en el rosario que tienes en el cajón de la mesita de noche y que no has sacado en semanas. Julio, el mes de la preciosísima sangre de Cristo. Aquí hay algo que la iglesia moderna a veces pasa por alto, pero que nuestras abuelas conocían con una claridad que daba escalofrío. La sangre de Cristo tiene poder real. No es un símbolo bonito para la misa. Cuando el sacerdote levanta el cáliz en el altar y dice las palabras de la consagración, algo real, tangible, sobrenatural ocurre en ese momento. Es el mismo Calvario hecho presente, la misma sangre que empapó la madera de la cruz hace 2000 años. Si naciste en julio, hay algo en tu vida espiritual que tiene que ver con la protección, con la cobertura espiritual, con ser escudo para los tuyos. Las nacidas en julio suelen ser las que mantienen la casa en pie espiritualmente. Las que cuando sienten que algo malo se acerca, que algo no está bien en el ambiente, no corren, se plantan, se quedan. Hacen la señal de la cruz sobre la frente de los nietos antes de que salgan a la calle. Y no lo hacen por costumbre, sino como un acto de fe real. Un acto que invoca la protección del Altísimo sobre esa criatura que aman. Ponen agua bendita en la entrada de la casa. Rezan antes de acostarse una oración de protección que aprendieron de su madre, que la aprendió de su abuela. Santa Teresa de Ávila, que sabía más de combate espiritual que muchos teólogos de escritorio, decía que el agua bendita es una de las armas más poderosas que la Iglesia nos da. Si naciste en julio, tu vocación espiritual es proteger, pero necesitas aprender algo que te va a liberar. La sangre de Cristo es la que cubre. Tu trabajo no es ser tú la sangre. Tu trabajo es invocarla. No reemplazar con tu propio esfuerzo agotador lo que solo la gracia de Dios puede hacer. Sientes que algo está empezando a tener sentido. Estás empezando a ver patrones en tu vida que no habías conectado antes. Quédate que lo que viene va a profundizar todo esto de una manera que no esperas. Agosto, el mes de la Asunción de la Virgen María. El 15 de agosto, la Iglesia celebra que la Virgen María fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Esto no es una leyenda piadosa, es un dogma de fe declarado solemnemente por el Papa Pío XI en 1950. ¿Y por qué importa tanto que la Virgen haya sido asunta en cuerpo? Porque la Asunción es la prueba más contundente de que el cuerpo importa, de que Dios no salva solo almas flotantes, salva personas completas con su cuerpo cansado, con sus manos callosas de tanto lavar y amasar y acariciar, con sus rodillas gastadas de tanto arrodillarse frente al Santísimo. Si naciste en agosto, necesitas escuchar esto como si te lo dijera el oído. Tu cuerpo no es un estorbo para tu vida espiritual. Ese cuerpo tuyo que te duele en lugares que no le cuentas a nadie, que se cansa más rápido que antes, que te despierta a las 3 de la mañana con molestias que minimizas diciendo, no es nada, ya se me pasa. Ese cuerpo fue ungido con óleo en el bautismo, fue sellado con el Espíritu Santo en la confirmación. Ha recibido a Cristo vivo en la Eucaristía cientos de veces, tal vez miles. No es una casa vieja que se está cayendo a pedazos. Es un sagrario viviente y Dios no abandona sus sagrarios. La Virgen en su Asunción te está mostrando hacia dónde va ese cuerpo tuyo, no hacia la decadencia sin fin, hacia la gloria. También en agosto la Iglesia celebra la transfiguración del Señor cuando Cristo subió al monte Tabor y su rostro brilló como el sol. Si naciste en agosto, llevas dentro una luz que a veces no ves porque estás demasiado ocupada contando tus defectos en el espejo, cuando deberías estar buscando la gloria que Dios escondió debajo de cada arruga, de cada cana, de cada marca, que los años dejaron en tu piel como testimonio de que has vivido, de que has amado, de que has resistido. Septiembre. Y aquí se me aprieta el corazón porque septiembre es el mes del nacimiento de la Virgen María, el 8 de septiembre. Si naciste en septiembre, naciste en el mismo mes que la Madre de Dios. Hay una gracia de inicio en tu alma, una gracia de comienzo limpio, de página nueva. Y también en septiembre cae la exaltación de la Santa Cruz el día 14. No la cruz como joya que cuelga bonita del cuello, la cruz como instrumento de salvación, pesada, áspera, llena de astillas. Si naciste en septiembre, conoces las dos cosas, el inicio y la cruz, el renacimiento y el peso. Y tu misión es mostrarle al mundo que se puede cargar la cruz sin perder la esperanza, porque la cruz sin esperanza es tortura, pero la cruz con Cristo es camino de redención. ¿Te acuerdas de Santa Mónica? La madre de San Agustín oró durante 17 años por la conversión de su hijo. 17 años, 1000 rosarios, cientos de misas ofrecidas, miles de lágrimas frente al Santísimo. Y su hijo seguía en el pecado, seguía lejos,
seguía burlándose de la fe de su madre, y ella no se rindió. Cada mañana se levantaba y volvía a orar como si fuera la primera vez. Y un obispo, viéndola llorar, le dijo una frase que la iglesia ha guardado como un tesoro. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y Dios no solo le concedió la conversión de Agustín, sino que lo convirtió en uno de los más grandes santos y doctores de la iglesia. Si naciste en septiembre y llevas años rezando por un hijo que dejó la iglesia, un hijo que dice que ya no cree, un nieto que se burla de la fe, toma a Santa Mónica como tu compañera de camino. Ella sabe lo que sientes cuando te sientas en la banca de la iglesia y miras el lugar vacío donde él se sentaba de niño. Y cuando el Padre levanta la y tú quieres decir, Señor mío y Dios mío, pero se te cierra la garganta de pensar en él. Santa Mónica conoce ese dolor y mira cómo terminó su historia. Quiero decirte algo que me sale del alma como sacerdote, porque yo también he tenido noches donde le digo al Señor, ¿me escuchas? ¿De verdad estás ahí o le estoy hablando al techo? Y la respuesta que siempre recibo no es una voz, no es un trueno, es una presencia. Es quedarme un minuto más frente al sagrario en el silencio de la capilla ya vacía, cuando ya se fueron todos, y sentir que el silencio de Dios no es ausencia, es abrazo. Octubre, el mes del Santo Rosario, el mes que el Papa León XI consagró a la Virgen del Rosario. Si naciste en octubre, naciste en el mes del arma espiritual más poderosa que tiene una mujer católica, el Rosario. Cuentas que tu mamá o tu abuela pasaba con los dedos mientras movía los labios en silencio, como si estuviera teniendo una conversación secreta con alguien que nadie más podía ver. Esas cuentas gastadas de tanto uso, suaves de tantos dedos que las han tocado. Las nacidas en octubre tienen una conexión particular con la oración repetitiva, con la perseverancia callada, con la fe que no necesita espectáculo ni revelaciones espectaculares para seguir creyendo. San Pío de Pietrelcina decía que el rosario es el arma de estos tiempos. Si naciste en octubre, esa arma no es un accesorio decorativo en tu mesita de noche. Es tu vocación. El rosario no es una oración de catedrales ni de monasterios. Es una oración que se reza en la cocina mientras hierve la olla de frijoles, en la sala de espera del doctor mientras te llaman, en la cama a las 3 de la mañana, cuando el insomnio no te suelta. Y fíjate lo que te voy a preguntar porque quiero que lo pienses de verdad. ¿Y si esas madrugadas donde no puedes dormir no son insomnio? ¿Y si no es tu cuerpo fallando? ¿Y si es el Señor diciéndote levántate? Quiero hablar contigo a solas como hablaba con Santa Teresa en sus noches de oración. Noviembre. Aquí baja la voz, porque noviembre es el mes de los fieles difuntos, el mes donde la iglesia entera se vuelve hacia los que ya partieron, el mes donde se prenden veladoras con nombres que duelen, nombres que a veces no puedes pronunciar sin que se te haga un nudo en la garganta. Si naciste en noviembre, cargas una sensibilidad espiritual hacia la muerte que otros no entienden. No le tienes el mismo miedo que los demás a lo que viene después, aunque eso no significa que no te duela la ausencia de los que se fueron. Lo que pasa es que en tu alma hay un puente entre este mundo y el siguiente. Eres de las que reza por sus muertos sin que nadie se lo recuerde. De las que ofrece misas por el alma de su mamá, de su papá, de ese esposo que se fue sin despedirse. La iglesia enseña, y esto es doctrina firme, no opinión de sacerdote, que nuestras oraciones pueden ayudar a las almas del purgatorio. Cuando ofreces una misa, cuando rezas un rosario por un difunto, esa gracia llega, no se pierde, no se queda flotando en el aire, llega. Si naciste en noviembre, tu misión es ser puente de misericordia entre los vivos y los muertos. Y eso es un privilegio que pocas almas reciben. Y diciembre, el mes donde todo converge. El mes de Adviento y de Navidad, el mes de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Y para las que tienen devoción guadalupana, el 12 de diciembre, cuando la Virgen se apareció a Juan Diego en el cerro del Tepeyac y le dijo unas palabras que necesitas escuchar como si te las estuviera diciendo a ti, mirándote a los ojos con esa ternura que solo tiene una madre. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? Si naciste en diciembre, naciste en el mes de la espera cumplida. El Adviento es espera activa, espera de la que prende velas, de la que prepara la casa, de la que sabe que lo que viene vale la pena todo lo que costó llegar hasta aquí. Y la Navidad es Dios haciéndose pequeño, vulnerable,
dependiente de una madre que lo arrope con su rebozo en las noches frías. Si naciste en diciembre, hay algo en tu alma que tiene que ver con hacer que Dios sea cercano para otros. Eres la que pone el nacimiento en la sala, la que junta a la familia, la que insiste en que se rece antes de cenar, la que guarda las tradiciones de fe porque sabe que en ellas hay gracia escondida que alimenta a los que ya no saben buscarla solos. Ahora escúchame bien, porque llegamos a la parte más importante de todo lo que te he dicho y necesito que estés aquí conmigo con todo el corazón. El profeta Jeremías recibió una de las palabras más impactantes de toda la Sagrada Escritura. Dios le dijo: antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te consagré. Antes, no después de que demostraras que eras buena, no después de que cumplieras todos los mandamientos. Antes de que existieras, Dios ya te había consagrado. Y consagrar no significa apartar para que no sufra. Consagrar significa apartar para una misión sagrada. Esa misión no se acabó cuando criaste a tus hijos. No se acabó cuando el cuerpo empezó a fallar. Tu misión espiritual está viva mientras tú estés viva. Pero un momento quiero que pienses en algo que quizás nunca has pensado. Cuando la Virgen María estaba al pie de la cruz, ella ya había cumplido su misión principal. Ya había dado a luz al Mesías, ya lo había criado, ya lo había acompañado durante 33 años y sin embargo ahí estaba de pie junto a la cruz, sosteniendo con su presencia el momento más doloroso de la historia. Su misión no terminó cuando Jesús creció. Su misión siguió hasta el final y después del final siguió en la iglesia acompañando a los apóstoles, intercediendo desde el cielo hasta el día de hoy. Si tú crees que porque ya criaste a tus hijos, porque ya estás grande, porque el cuerpo ya no te responde igual, tu misión terminó, mira, la Virgen, ella te está diciendo: no, hija, apenas empieza la parte más poderosa, porque la oración de una mujer que ha sufrido tiene un poder que no tiene la oración de alguien que nunca ha llorado. La intercesión de una madre que ha esperado años tiene una autoridad espiritual que no se compra, no se estudia, no se finge, se gana. Se gana en las madrugadas, se gana en las bancas de la iglesia, se gana en los rosarios rezados, con los ojos cerrados y las lágrimas corriendo. Piensa en la viuda del Evangelio que echó 2 moneditas en el arca del templo. 2 moneditas, nada comparado con lo que echaban los ricos. Y sin embargo, Jesús detuvo a sus discípulos y les dijo: esta viuda pobre echó más que todos, porque todos echaron de lo que les sobraba, pero ella echó todo lo que tenía para vivir. ¿Te das cuenta? Dios no mide la ofrenda por el tamaño, la mide por el costo. Y cuando tú rezas con el cuerpo cansado, cuando te arrodillas aunque te duelan las rodillas, cuando vas a misa el domingo, aunque no tengas ganas, estás echando más que todos porque estás dando de lo que no te sobra, estás dando de lo que te cuesta, y eso vale más en el cielo de lo que puedes imaginar. Pero necesitas saber algo más, y te lo digo con amor. El enemigo de tu alma también conoce tu marca espiritual y va a atacarte exactamente ahí. Si tu gracia es la intercesión, el enemigo va a tratar de convencerte de que tus oraciones no sirven. Si tu gracia es la perseverancia, va a tratar de agotarte. Si tu gracia es la protección, va a tratar de aislarte esa angustia que te agarra a veces. Esa voz que te dice: ¿ya para qué si todo está perdido? Esa no es tu voz, no es la voz de Dios. Es la voz del que quiere que dejes de hacer exactamente aquello para lo que Dios te creó. Y te voy a decir algo que necesitas escuchar porque como sacerdote he visto esto cientos de veces. El momento donde más te ataca el enemigo no es cuando estás lejos de Dios, es cuando estás más cerca. ¿Has notado que las peores tentaciones, los peores pensamientos, las peores dudas te llegan justo cuando acabas de comulgar? Justo cuando estás rezando el rosario, justo cuando estás en adoración al Santísimo. Eso no es casualidad, es estrategia del enemigo. Porque él sabe que si tú te quedas ahí, si no sueltas el rosario, si no te levantas de esa banca, lo que va a pasar en tu alma es algo que él no puede detener. La gracia va a penetrar y la gracia transforma lo que toca. Por eso te ataca en el momento de mayor intimidad con Dios, porque le aterroriza lo que puede pasar si te quedas. Y fíjate que la hemorroía del Evangelio fue curada en el momento en que tocó a Cristo, pero tuvo que caminar hacia Él con miedo, con vergüenza, abriéndose paso entre la multitud. No fue fácil llegar a Cristo. Nunca es fácil cuando el enemigo te está poniendo obstáculos, pero ella llegó y fue sanada. Y tú también puedes llegar aunque sientas que todo te empuja para el otro lado. Te pido que no me sueltes aquí porque lo que voy a decirte ahora duele.
pero lo digo con el mismo amor con que un padre espiritual le habla a su hija en el confesionario, cuando hay algo que necesita soltar. Hay algo que muchas mujeres católicas hacen sin darse cuenta y que les está robando la paz que Dios quiere darles. Rezan con culpa en lugar de rezar con confianza. Van a misa pensando en lo que hicieron mal en lugar de pensar en lo que Dios quiere darles. Se acercan a comulgar sintiéndose indignas. Y eso está bien porque todos somos indignos. Pero hay una diferencia entre la humildad que dice, no merezco esto, pero lo recibo con agradecimiento. Y la culpa que dice, no merezco esto y por eso Dios no me lo va a dar de verdad. La primera abre la puerta a la gracia. La segunda la cierra y no la cierra Dios, la cierras tú. No por maldad, por miedo, porque nadie te enseñó que la misericordia de Dios es más grande que cualquier cosa que hayas hecho. El Papa Francisco dijo algo que me parece de las cosas más bellas que un pontífice ha dicho en mucho tiempo. Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y eso es exactamente lo que pasa. Dios no se cansó de ti. Tú te cansaste de creer que Él te puede perdonar. Pero mira lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera cuando todos la querían apedrear. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No la regañó, no le hizo un sermón. No le dijo, primero tienes que sufrir un poco más para merecer mi perdón. La perdonó. Así de frente completo y se fue sin condiciones escondidas, sin letra chiquita. Santa Teresa de Ávila pasó años en sequedad espiritual, años donde rezaba y no sentía nada. ¿Y sabes qué hizo? No se fue, se quedó y escribió algo que necesito que no se te olvide nunca. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Quiero que esa frase se te grabe para las noches difíciles. Dios no se muda, no se va, no cambia de opinión sobre ti. He visto en mi ministerio a mujeres al borde de soltar todo. Mujeres que habían rezado cientos de rosarios por un hijo que seguía lejos. Y lo que siempre les digo es lo que te digo a ti. Ese vacío que sientes no es señal de que Dios no está. Es señal de que tu alma es más grande de lo que este mundo puede llenar. San Agustín lo escribió después de años de haber huido de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Inquieto, no vacío, buscando lo que solo Dios puede dar. Cada vez que vas a misa, cada vez que comulgas, aunque no sientas nada, le estás diciendo a Dios, aquí estoy, sigo buscándote. Y eso, mi hija, vale más de lo que te imaginas. Y quiero que pienses en algo. Piensa en tus manos, esas manos tuyas que han pasado miles de cuentas del rosario, que han amasado pan en la cocina, que han lavado ropa ajena y propia, que han sostenido cirios en la vigilia pascual, que han acariciado la frente de tus nietos, haciendo la señal de la cruz con el pulgar. Ese gesto que aprendiste de tu mamá y que ella aprendió de la suya. Esas manos cuando se juntan para orar, el cielo se detiene a escuchar. No porque sean manos santas, porque son manos fieles, manos que no se han soltado de Dios, aunque todo doliera. Y piensa en esa cocina tuya, ese lugar donde nadie te ve, donde preparas la comida, donde lavas los platos, donde a veces lloras en silencio mientras el agua de la llave tapa el sonido. Esa cocina es tu capilla privada. El delantal que te pones es tu escapulario. La olla que hierve en la estufa es la ofrenda que llevas al altar de tu familia cada día. Porque ser madre, ser abuela, ser la mujer que sostiene una casa no es un trabajo secular que está separado de tu vida espiritual. Es tu misión, es la vocación que Dios te dio el día que naciste y la vives cada mañana cuando te levantas, aunque el cuerpo no quiera, aunque nadie te lo agradezca, aunque sientas que todo tu esfuerzo pasa desapercibido, no pasa desapercibido para Dios. Él cuenta cada plato que lavas como una oración, cada cena que sirves como una ofrenda, cada noche que te desvelas cuidando a alguien como una hora santa. Ahora te pido que hagas algo conmigo. Si puedes, haz la señal de la cruz despacio. Siente tus dedos en la frente, en el pecho de un hombro al otro. Esos 4 puntos trazan sobre tu cuerpo la cruz de Cristo. Hazlo como si fuera la primera vez. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú que me conocías antes de que naciera, tú que me pusiste en este mundo en el momento exacto que habías elegido desde toda la eternidad, perdóname por las veces que pensé que mi vida era un accidente. Perdóname por las noches en que te reclamé en lugar de confiar. Por los domingos donde fui a misa con el cuerpo, pero dejé el corazón en la casa. Por las confesiones donde dije la mitad porque me daba vergüenza lo otro.
¿No te reclamo? Te digo que acepto la misión que pusiste en mi alma el día que nací. No la entiendo toda. No necesito entenderla toda. Solo necesito saber que tú la conoces, que tú la cuidas y que tú vas a darme la fuerza para cumplirla. Pon tus manos sobre tu pecho, siente tu corazón. Está latiendo. Cada latido es un regalo que Dios te da porque te ama con un amor que no cabe en tu cabeza, pero que cabe en tu pecho ahí mismo donde lo estás sintiendo. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, te pido que intercedas por mí y por los míos. Tú que conoces a cada uno de mis hijos por su nombre, tú que sabes lo que me quita el sueño, ponlas delante de tu Hijo. No dejes que se pierda ninguna de mis oraciones, ni la que recé distraída, ni la que recé enojada, ni la que recé llorando sin poder terminar el Ave María. Tú las completaste. Tú las presentaste al Padre como solo una madre sabe hacerlo. Señor, te presento a mi hijo. Tú sabes su nombre. Tú sabes dónde está. Pero yo te lo traje aquí dentro de mi corazón. Como María llevó al niño al templo, recíbelo. Y si tarda en volver, dame la paciencia, Santa Mónica. Dame la fortaleza de la Virgen al pie de la cruz. Tu hijo no se perdió, se fue. Lo que se pierde no sabe cómo regresar. Lo que se fue sí conoce el camino a la iglesia donde lo bautizaron. Las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Y escúchame bien, porque esto lo digo desde lo más profundo de mi sacerdocio. Si tu hijo dejó la iglesia, si tu nieto dice que no cree, si sientes que la fe que tú sembraste no ha hecho raíz, necesitas entender algo que Santa Mónica entendió después de muchos años de dolor. Tú no puedes convertir a tu hijo. Eso no es tu trabajo. Tu trabajo es orar. Tu trabajo es vivir tu fe con tanta autenticidad, con tanta paz, con tanta alegría a pesar del dolor. Que cuando tu hijo te mire, vea algo que no puede explicar con la razón, pero que lo inquieta por dentro. Porque la fe no se transmite con argumentos, se transmite con testimonio. Y tu vida, con todo tu sufrimiento, con toda tu fidelidad, con todos esos domingos que fuiste a misa, aunque nadie fue contigo, es el argumento más poderoso que tu hijo va a escuchar en su vida. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día va a recordar el olor de las veladoras de tu casa, el sonido de tu voz rezando el rosario por las noches, la imagen de tu rostro iluminado por la luz de las velas en la misa de medianoche. Y ese recuerdo va a ser la semilla que florezca cuando Dios lo decida. Piensa en cuando tú misma te alejaste de algo que amabas. Piensa en algún momento de tu vida donde te fuiste lejos de alguien que te quería. Pues te perdiste. No, nunca olvidaste el camino de regreso. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios. Solo necesita tiempo y una madre que no deje de rezar. A veces la oración más poderosa por un hijo que se fue no es un rosario entero. A veces es sentarse en la banca donde él se sentaba de niño, tocar ese lugar vacío con la mano abierta y decir solamente su nombre ante el Santísimo. Nada más. Solo su nombre, porque Dios sabe lo que hay detrás de ese nombre cuando sale de los labios de una madre. Te presento mi cuerpo cansado, mis rodillas que ya no se arrodillan como antes, mis manos que tiemblan cuando paso las cuentas del rosario. Este cuerpo es tuyo, Señor. ¿Fue tuyo desde el bautismo? Cuídalo, sánalo si es tu voluntad y si no es tu voluntad todavía. Dame la gracia de ofrecértelo cada mañana como ofrenda viva. Y Señor, te presento esa culpa que cargo, eso que no me he atrevido a decir completo en confesión. Tú ya lo sabes. Solo te pido el valor de llevarlo al confesionario esta semana, no la próxima, esta, porque lo que pesa en la oscuridad pierde su poder cuando lo pongo bajo tu luz. Y quiero decirte algo sobre la confesión, porque muchas mujeres la evitan no por flojera, sino por vergüenza. Y la vergüenza es un arma del enemigo disfrazada de virtud. Te hace creer que si le dices al Padre lo que realmente te pesa, te va a juzgar, te va a rechazar, te va a mirar diferente. Pero escúchame bien, no hay nada que tú puedas decir en el confesionario que un sacerdote no haya escuchado ya nada. Y lo que pasa en ese momento no es un juicio, es un encuentro con la misericordia de Cristo que actúa a través del sacramento. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, no es Él quien te perdona, es Cristo. Y Cristo no se escandaliza de nada. Cristo ya vio todo lo tuyo desde la cruz y desde ahí decidió perdonarte. Lo único que falta es que tú vayas a recoger ese perdón. Señor Jesucristo, que tu sangre preciosísima cubra mi casa, mi familia, mi cuerpo y mi alma. Que la intercesión de la Santísima Virgen de San José,
de mi ángel de la guarda y de todos los santos me acompañe en esta misión que tú me diste el día que nací. No soy digna, Señor, nunca lo he sido, pero tú no elegiste a los dignos, elegiste a los disponibles y aquí estoy. Cansada, pero disponible, adolorida, pero disponible. Con miedo, pero disponible. Haz lo que quieras conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero dejarte algo antes de irte. El próximo domingo, cuando vayas a misa y te formes en la fila de la comunión, cuando el Padre levante la frente a ti y diga, el cuerpo de Cristo, antes de decir tú amén, piensa en el mes en que naciste. Piensa en el misterio que la Iglesia celebra en tu mes y di tu amén desde ahí, desde tu identidad espiritual completa, no como una mujer más en la fila, como la mujer que Dios diseñó con nombre, con misión, con gracia propia, con un lugar en el calendario de la salvación que nadie más en la historia del mundo puede ocupar. Y cuando regreses a tu banca después de comulgar, no le pidas nada por una vez, no le pidas nada. Solo cierra los ojos, pon las manos sobre tu pecho donde Cristo acaba de entrar y dile, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo nada más. Déjalo a Él hacer el resto. Porque a veces la oración más poderosa no es la que tiene más palabras, sino la que tiene más entrega. Y la entrega no se mide en la cantidad de rosarios que rezas, sino en la profundidad del silencio que le ofreces a Dios después de recibirlo en tu cuerpo. Y quiero pedirte algo más. Esta semana busca la fiesta litúrgica más importante de tu mes de nacimiento. Búscala, lee sobre ella, medita en ella y la próxima vez que esa fiesta se celebre, ve a misa ese día sabiendo que estás celebrando algo que tiene que ver directamente contigo, con tu historia, con tu misión, no como espectadora, como protagonista de un plan que empezó antes de que nacieras y que no va a terminar cuando mueras, porque tu misión continúa en el cielo intercediendo por los que dejas aquí. De la misma manera en que los santos interceden por ti cada vez que les rezas. Porque el mes en que naciste no es un dato en el acta de nacimiento. Es una carta que Dios te escribió antes de que nacieras y hoy por fin la abriste. La mujer católica que se levanta a rezar en la madrugada con los ojos hinchados y el rosario apretado entre los dedos no es débil. Es la criatura más peligrosa para las tinieblas que existe sobre la faz de la tierra, porque reza desde el dolor y la oración que nace del dolor tiene un poder que estremece al cielo entero. Que Dios Todopoderoso te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuéntame en los comentarios en qué mes naciste y qué fue lo que más te tocó el corazón. Una sola palabra basta. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. A veces un video compartido es la manera en que la Virgen le hace llegar su mensaje exactamente a quien lo necesita. Dale like si te sirvió y si quieres seguir profundizando en tu fe, aquí nos vemos. Hoy por la mañana sentiste algo raro y no supiste explicarlo. No fue miedo, no fue tristeza, fue como si alguien estuviera ahí contigo, aunque estabas sola en tu cuarto. Y te quedaste quieta un momento, sin moverte, como esperando que pasara otra vez, pero no dijiste nada, no se lo contaste a nadie, porque a tu edad ya aprendiste que hay cosas que si las dices en voz alta, la gente te mira raro. Pero yo te voy a decir algo que probablemente nadie te ha dicho así de claro. Eso que sentiste no fue tu imaginación, y hoy vamos a hablar de las 7 señales de que un ángel te está protegiendo ahora mismo. No mañana, no en el futuro. Ahora, mientras escuchas esto, quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque la última señal es la que más cuesta entender, y es la que probablemente más necesitas escuchar hoy. Mira, hay algo que pasa con los ángeles que casi nadie te explica bien. En la iglesia te dicen que existen. En los videos te ponen imágenes bonitas con alas y luz dorada. En los cuadritos que venden en el mercado, los pintan rubios y con cara de niño. Pero nadie te dice cómo se siente cuando un ángel está actuando en tu vida de verdad. Nadie te describe lo que pasa en lo cotidiano, en lo que tú vives todos los días, cuando la protección de Dios se activa a tu alrededor. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. No te voy a dar una clase de teología, no te voy a hablar en un lenguaje que necesites diccionario para entender, te voy a mostrar cosas que probablemente ya te pasaron y que no las reconociste por lo que realmente eran. La primera señal es una que casi todas hemos vivido, pero que descartamos demasiado rápido. Es esa paz que no tiene explicación.
esa calma que llega de repente cuando todo a tu alrededor está hecho un desastre. Piénsalo un momento. Ha habido noches en tu vida donde la situación era terrible. Los problemas estaban ahí, igualitos que antes. La enfermedad seguía ahí. La deuda seguía ahí. El hijo que no llama seguía sin llamar. Nada, absolutamente nada, había cambiado por fuera. Pero de pronto, sin razón lógica, sin que nadie te dijera nada, sentiste una paz, como un abrazo por dentro, como si alguien te cubriera con una cobija calientita en pleno invierno del alma, como si te dijeran al oído, con una voz que no tiene sonido, pero que se escucha más fuerte que cualquier ruido: tranquila, yo estoy aquí, no tienes que resolverlo todo tú sola. Y tú, siendo la mujer inteligente que eres, la mujer que ya ha vivido mucho y que no se deja engañar fácil, te dijiste a ti misma: no, eso es mi mente, es que ya me cansé de preocuparme, es que ya se me agotó la angustia. Pero no, hermana, eso no fue cansancio emocional. La Biblia dice en el Salmo 34, verso 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Fíjate en esa palabra, acampa. No dice que pasa volando. No dice que te visita un ratito y se va corriendo porque tiene otras cosas que hacer. No dice que te echa un vistazo de lejos y sigue su camino. Dice que acampa, que se instala, que pone su tienda junto a la tuya y no se mueve. Como cuando alguien llega a tu casa y en vez de sentarse en la orilla del sillón con cara de que ya se quiere ir, se quita los zapatos, se acomoda y te dice: no me voy a mover de aquí hasta que estés bien. Esa paz que sentiste en medio de la tormenta no fue casualidad, mujer de Dios. Fue la presencia de alguien que estaba acampado a tu lado y que te transmitió su calma sin que tú lo pudieras ver con los ojos. Hay cosas que no se ven, hay cosas que se sienten con el alma, no con la piel, y la protección angelical es una de ellas. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa paz inexplicable alguna vez? Yo sé que sí, yo sé que ahorita estás asintiendo con la cabeza. Quédate con ese recuerdo porque lo que viene ahora le va a dar un significado completamente nuevo a ese momento. La segunda señal tiene que ver con algo más concreto, más visible, más fácil de señalar. Y es esa vez que te salvaste de algo y no supiste cómo. El día que ibas cruzando la calle distraída pensando en tus cosas y algo te detuvo. Una fuerza que no puedes explicar te jaló un paso para atrás, justo antes de que pasara un carro que venía volando y que no habías visto. La vez que te ibas a subir a un camión y algo en tu pecho te dijo que no, que esperaras el siguiente, y después te enteraste de que ese camión tuvo un accidente. La noche que te despertaste sin razón alguna a las 3 de la mañana con una urgencia rara y fuiste a revisar la estufa, y resulta que una llave se había quedado abierta y la cocina olía a gas. La tarde que te resbalaste en la banqueta mojada y en vez de caerte y romperte la cadera, que a nuestra edad eso es cosa seria, algo te sostuvo. No supiste qué fue, pero algo te sostuvo. Hay cosas que la gente llama coincidencia. Hay cosas que la gente descarta como casualidad, como buena suerte, como me fue bien, pero cuando llevas años caminando con Dios, aprendes que las coincidencias tienen nombre, y muchas veces ese nombre es protección. El libro de Hebreos en el capítulo 13, verso 2, dice algo que a mí me pone la piel chinita cada vez que lo leo. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues, gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin saberlo. Fíjate bien en esas dos palabras, sin saberlo. Eso quiere decir que los ángeles actúan en tu vida de formas que tú no reconoces, que hay protección sucediendo a tu alrededor que tú no ves, que tú no percibes, que pasa tan desapercibida como el aire que respiras, que hay momentos, muchos más de los que imaginas, donde fuiste librada de algo terrible y ni cuenta te diste, y eso no te debe dar miedo, te debe dar una paz inmensa, porque quiere decir que alguien está cuidándote incluso cuando tú no estás poniendo atención, incluso cuando estás dormida, incluso cuando ya te diste por vencida y dijiste, ya no importa. Piensa en tu vida, hermana, piensa con calma.
Piensa en todas las veces que algo pudo haber salido muy mal y no salió. Todas las veces que llegaste bien a tu casa cuando la calle estaba oscura y el barrio peligroso. Todas las veces que el doctor esperaba lo peor y los análisis salieron mejor de lo que pensaban. Todas las veces que el dinero no alcanzaba, que sacabas la cuenta y no daba por ningún lado y de repente alguien tocó tu puerta o apareció un trabajito o una vecina te trajo algo o llegó un dinero que no esperabas y te alcanzó. Exactamente lo que necesitabas justo cuando lo necesitabas. Eso no fue suerte. Eso no fue el universo acomodándose solo. Eso fue un ángel cumpliendo su asignación sobre tu vida. Pero lo que sigue es lo que realmente te va a marcar. Así que no te me vayas. Quiero contarte una historia que tiene que ver con una mujer que estaba completamente sola, completamente rota, completamente convencida de que Dios se había olvidado de ella. Y cuando digo completamente, es completamente, sin una gota de esperanza, sin un solo motivo para creer que las cosas iban a mejorar. Esa mujer se llama Agar. Agar era una esclava. No eligió su vida. No eligió dónde nacer, ni de qué color tener los ojos, ni a qué casa pertenecer. No eligió con quién estar. No eligió tener ese hijo que llevaba en el vientre. Todo, absolutamente todo lo que le pasó, fue decidido por otros. Ella era una ficha que otros movían en su juego. Y cuando las cosas se pusieron difíciles en la casa, cuando la tensión entre ella y Sara se volvió insoportable, ¿sabes qué hicieron? La echaron, así, sin más. Como quien tira algo que ya no le sirve, como quien saca un mueble viejo a la banqueta. Sara, la señora de la casa, le dijo que se largara. Y Abraham, fíjate bien, Abraham, el hombre de Dios, el patriarca, el padre de la fe, el amigo de Dios que la Biblia pone como ejemplo de obediencia para todas las generaciones, la dejó ir, no peleó por ella, no dijo, espera, busquemos una solución, vamos a hablar. Le dio un poco de pan, un odre de agua, y la mandó al desierto, con su hijo. ¿Te imaginas lo que sintió esa mujer? Yo me la imagino caminando por la arena caliente, con el sol arriba quemándole la cabeza, cargando a su niño, viendo cómo el agua se iba acabando sorbo a sorbo. Cada trago era un trago menos. Cada paso la alejaba más de la única casa que conocía, sin mapa, sin destino, sin nadie esperándola en ningún lado, sola, y no sola porque ella decidió irse a buscar una vida mejor, sola porque la desecharon, porque la consideraron un problema, porque los que debieron cuidarla la sacaron de su techo como si ella no valiera nada, y el agua se acabó. Así, tal cual. Se terminó. Y con el agua se terminaron las fuerzas, se terminó la esperanza, se terminaron las ganas de seguir caminando. Y llegó un momento donde Agar hizo algo que a mí me destroza el corazón cada vez que lo leo. La Biblia lo cuenta con un detalle que no es casualidad que esté ahí. Dice que Agar puso al niño debajo de un arbusto, a la poquita sombra que había, se alejó de él como un tiro de arco, lo más lejos que pudo para no verlo, y dijo 5 palabras que pesan como piedras. No quiero ver morir a mi hijo. Se sentó y lloró, sola en el desierto, con la cara entre las manos, sin nadie que la viera llorar, sin nadie en el mundo a quien le importara que ella estuviera sufriendo, sin Dios, o al menos eso pensaba ella. Porque cuando estás en ese nivel de dolor, cuando ya tocaste fondo y el fondo se rompió y caíste más abajo, es casi imposible creer que a alguien allá arriba le importes. Quédate conmigo aquí un momento. No te adelantes al final feliz. No te brinques esta parte. Quédate en este momento con Agar. Porque yo creo que más de una mujer que me escucha sabe exactamente lo que es sentarse a llorar así, sola, en silencio, sin que nadie se entere. Puede que tu desierto no sea de arena ni de sol, puede que sea la sala de tu casa a las 11 de la noche, con la tele encendida, pero sin verla de verdad, nomás para que haya ruido, para que el silencio no se sienta tan pesado. Puede que sea la cama vacía donde antes dormía alguien que ya se fue, ya sea porque se murió, o porque se fue con otra, o porque simplemente dejó de estar. Y aunque ya pasaron años todavía a veces, sin querer,
Pasas la mano por ese lado y sientes el hueco. Puede que sea la sala de espera del hospital donde ya conoces cada silla, cada revista vieja, hasta los nombres de las enfermeras del turno de la tarde. Puede que sea la mesa del comedor donde antes se sentaban 6, donde había ruido y risa y alguien pedía más tortillas, y ahora comes tú sola, con el noticiero de fondo, y a veces ni hambre tienes. Pero comes por no dejarte, por costumbre, porque alguien tiene que seguir viviendo, aunque no tenga muchas ganas. Y puede que tú también hayas dicho esas mismas 5 palabras, o unas muy parecidas. No con drama, no gritando, no en un escenario donde alguien te viera, sino en silencio, como Agar, sentada en la orilla de tu cama, a las 3 de la mañana, con los ojos cerrados, susurrando, Señor, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, ya no sé ni qué pedirte porque siento que no me escuchas. Y aquí viene lo que cambia todo. Porque ahí, justo ahí, en el momento más oscuro de Agar, cuando ya ni fuerzas tenía para levantar la voz, cuando ya ni una oración le salía, cuando estaba sentada llorando sin esperanza, sin destino, sin nadie, apareció un ángel. No en un templo con bancas de madera y flores frescas, no en una iglesia bonita con coro y micrófonos, no en un congreso de miles de personas aplaudiendo en el desierto, en la nada, en la tierra seca y polvosa donde no había nada más que arena y sol y silencio, en el peor momento de la vida de una mujer que nadie quería, que nadie buscaba, que nadie extrañaba, que el mundo había desechado como si no tuviera valor. Y fíjate en algo hermoso, el ángel no la regañó. No le dijo, ¿qué haces llorando? Levántate y sé fuerte. No le echó en cara sus errores. No le dio un sermón sobre la fe. Le hizo una pregunta tierna. Le dijo, ¿qué tienes, Agar? Como diciéndole, cuéntame, te escucho, me importa lo que sientes. Y después le dijo, no tengas miedo. Dios ha oído la voz del muchacho. Le abrió los ojos, y Agar vio un pozo de agua que había estado ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero que ella no podía ver porque el llanto le nublaba la vista y el dolor le cerraba los ojos del alma. El pozo estaba ahí antes de que llegara el ángel. La provisión no apareció cuando el ángel apareció. La provisión siempre estuvo. Lo que el ángel hizo fue quitarle el velo de los ojos para que ella pudiera ver lo que el dolor le escondía. ¿Te ha pasado eso? ¿Te has sentido como Agar? Cuéntame en los comentarios. Dime si alguna vez te sentiste así, sola en tu propio desierto, convencida de que nadie te veía. Porque quiero que sepas algo. Alguien más va a leer tu comentario y se va a sentir menos sola al saber que no es la única que ha llorado en silencio. Ahora quiero que entremos a las señales que faltan, porque aquí es donde vas a empezar a reconocer cosas de tu propia vida que nunca habías conectado con la protección de Dios. La tercera señal es una que muchas mujeres de fe han vivido, pero de la que casi no se habla porque da pena, o suena raro, o te da miedo que piensen que estás loca. Es esta. Esos sueños o pensamientos que te advierten de algo. De repente estás dormida y sueñas algo que te inquieta. No es una pesadilla cualquiera de esas que se te olvidan al despertar. Es un sueño donde sientes que te están avisando algo. Donde despiertas con una certeza pesada en el pecho. O estás despierta, haciendo tus quehaceres normales, lavando los trastes, o tendiendo la ropa en el patio, o preparando los frijoles, y de repente te viene un pensamiento fuerte, claro, urgente, como si alguien te lo pusiera directamente en la cabeza. Llámale a tu hijo ahora. Hoy no salgas. Ora por tu nieta. Ora ahora. Y tú no sabes de dónde vino ese pensamiento, pero lo sientes distinto. No se parece a la preocupación normal, tiene un peso diferente, una urgencia que no es ansiedad. Hay una tendencia a descartar estas cosas, a decir, son nervios, o es que soy aprensiva, o ya me estoy imaginando cosas, pero la Biblia está llena de momentos donde Dios usó sueños y pensamientos para advertir, para dirigir, para proteger a los suyos. A José le avisaron en sueños que huyera con el niño Jesús y con María porque los querían matar.
A los magos que vinieron del oriente les advirtieron en sueños que no regresaran por el mismo camino. Dios ha hablado así desde siempre, y sigue hablando así, no siempre con una voz que retumbe como trueno. A veces, con esos toques suaves en el corazón que no puedes explicar con palabras, pero que tampoco puedes ignorar. Y aquí quiero ser clara. No estoy diciendo que todo sueño sea un mensaje de Dios, ni que debas vivir asustada por cada pensamiento que te llegue. No. Lo que digo es que, cuando un pensamiento te llega con paz, con urgencia santa, con ese peso particular que se siente diferente a la ansiedad y al miedo, presta atención, porque puede ser que un ángel esté activando algo en tu espíritu para protegerte a ti o a alguien que amas. Yo sé de una mujer, una abuelita como tantas de las que me escuchan, que un martes cualquiera se despertó antes del amanecer con una angustia en el pecho por su nieto que vivía en otra ciudad. No tenía razón lógica para preocuparse. El muchacho estaba bien hasta donde ella sabía. Tenía su trabajo, su vida. Pero la angustia no se le quitaba. Le apretaba aquí, en el pecho, como una mano invisible. Y en vez de ignorarla, en vez de voltearse en la cama y decir, «Son nervios de vieja», esa mujer se hincó junto a su cama en la oscuridad del cuarto y oró por su nieto. Oró más de una hora, con lágrimas, sin saber exactamente por qué, pero obedeciendo eso que sentía. Semanas después, se enteró de que esa misma mañana, a la hora exacta en que ella estaba de rodillas, su nieto había estado en un momento muy difícil, un momento donde una mala decisión pudo haberle costado todo. Y algo lo detuvo, algo que él no pudo explicar. Una voz dentro de él que le dijo, «No lo hagas», y no lo hizo. Dime tú si eso fue casualidad. Dime tú si la oración de esa abuelita no fue activada por algo mucho más grande que sus nervios. Tus oraciones, hermana, guerrera de fe, tienen más poder del que tú crees, mucho más del que te imaginas, y muchas veces esa urgencia de orar no nace de tu preocupación, viene de arriba. Viene de un Dios que usa a sus ángeles para ponerte de rodillas en el momento preciso en que alguien que amas necesita cobertura espiritual. Tú crees que estás orando porque eres aprensiva, pero no. Estás orando porque un ángel te activó, porque Dios confió en ti para ser el canal de protección de alguien más. Piensa en eso un momento. Dios confía en ti lo suficiente como para despertarte a las 4 de la mañana y decirte, ora. Tu oración es la que va a mover lo que necesita moverse. Eso no es poca cosa. Eso te dice algo sobre quién eres tú ante los ojos de Dios. No eres una viejita que nada más estorba, como a veces el mundo te hace sentir. Eres una guerrera de intercesión, eres una torre de oración. Y los ángeles trabajan contigo, no solamente por ti. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido esa urgencia de orar por alguien sin saber por qué? ¿Has despertado con el nombre de alguno de tus hijos o tus nietos pesándote en el pecho? Guárdalo, guárdalo bien, porque lo que viene se conecta con todo esto de una forma que no esperas. La cuarta señal es una de las más hermosas, y cuando te la diga vas a recordar algo específico de tu vida. Estoy seguro de eso. Es cuando una persona aparece justo en el momento en que más la necesitas. No la buscaste, no la llamaste, no le mandaste mensaje, no pusiste un anuncio, simplemente apareció. Como caída del cielo, y esa frase no es exageración. La vecina que tocó tu puerta un domingo con un plato de arroz y frijoles diciendo, «Hice de más, no quise que se echara a perder», justo el día que no tenías ganas ni de prender la estufa, porque la tristeza te pesaba tanto que hasta cocinar se sentía como cargar piedras. La comadre de la iglesia que te llamó por teléfono para platicar un rato justo la tarde, que estabas llorando en la cocina con el trapo en la mano, sin saber a quién llamar, sin querer molestar a nadie, la señora desconocida del mercado que, así de la nada, te miró a los ojos con una sonrisa y te dijo, «Qué bonita se ve hoy, señora», y te cambió el ánimo del día entero porque llevabas semanas, tal vez meses, sin que nadie te dijera algo bonito. Y tú caminaste a tu casa con esas palabras
repitiéndose en tu cabeza y sin saber por qué, sentiste que podías seguir un día más. O esa otra situación que muchas conocen, el día que ya no tenías para la medicina y llegó alguien, un conocido lejano, un familiar que casi nunca ves, y te dio exactamente lo que necesitabas. No más, no menos. Exactamente eso. Y tú te quedaste pensando, ¿cómo supo si yo no le dije a nadie? No supo. No tenía forma de saber, pero alguien se lo puso en el corazón. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos? Que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Pues también hay personas que son enviadas por ángeles sin que ellas lo sepan. No todos los mensajeros de Dios tienen alas y túnicas blancas. A veces un ángel tiene mandil de cocina y te trae un caldito caliente cuando estás resfriada. A veces un ángel tiene la voz de tu comadre y te dice, vente, vamos por un pan y un cafecito, te hace falta salir de esa casa. Dios no siempre manda seres resplandecientes. A veces manda a doña Carmen de la esquina con un café con canela y un ¿cómo amaneciste, vecina? Y ese gesto que parece tan chiquito, tan común, tan de todos los días, es la mano de Dios diciéndote, aquí estoy, no te he olvidado, nunca te voy a olvidar. Pero lo que sigue, necesito que lo escuches con atención especial. La quinta señal es esa voz interior que te dice, detente o camina hacia acá. No una voz que se oye con los oídos, no una aparición de película con música de fondo, sino esa certeza que sientes por dentro, como una brújula que de pronto apunta en una dirección y tú sabes, sin poder explicarlo a nadie, que tienes que seguirla. Esa impresión que llega de repente y que te lleva a hacer algo que no tiene lógica aparente, que si se lo cuentas a alguien te diría, estás loca, pero que después resulta ser exactamente lo correcto. El día que decidiste no firmar un papel y después te enteraste de que era una trampa. La vez que algo te dijo que tomaras otra calle y luego supiste que en la que ibas hubo un problema. El momento en que sentiste, así de la nada, que debías perdonar a alguien que te había lastimado profundamente, alguien que jamás te pidió perdón, alguien que ni siquiera sabe que te hizo daño, y al hacerlo, al soltar ese rencor que te estaba envenenando por dentro, descubriste que la que sanó fuiste tú. O algo más sencillo pero igual de importante, la tarde que sentiste que debías ir a visitar a tu comadre, aunque no tenías ganas de salir, y cuando llegaste, ella estaba pasando por algo muy difícil y necesitaba exactamente eso, que alguien se sentara con ella sin que tuviera que pedirlo. Tú fuiste el ángel de alguien más ese día, y ni te diste cuenta. Esa guía no sale de la nada, hermana. Sale de un Dios que tiene mensajeros trabajando en tu vida las 24 horas, los 7 días de la semana, sin descanso, sin vacaciones, sin pedir nada a cambio. Y esos mensajeros no solo te protegen a ti, también te usan a ti como instrumento de protección para otros. Piensa en eso. No solo eres protegida, también eres protectora. Cada vez que obedeces esa voz interior y vas a ver a alguien, o llamas por teléfono, o preparas un platito de comida y lo llevas a la vecina, estás siendo las manos de un ángel. Estás cumpliendo una misión que ni siquiera sabías que tenías. Si algo de lo que estás escuchando te está tocando el corazón, regálame un like. No lo hago por números. Lo hago porque hay alguien ahí afuera, tal vez una mujer sentada en su sillón a esta hora, que está a punto de rendirse, y este video puede ser lo que Dios use para detenerla. Un like tuyo mueve el video para que le aparezca a quien más lo necesita. La sexta señal es la que más incomoda a la gente, pero es real y necesitamos hablar de ella con honestidad. Es esa sensación de presencia cuando estás sola. Ese momento en que estás en tu cuarto, o en la cocina ya muy tarde, o sentada en el patio tomando el fresco de la noche, y sientes que alguien está contigo. No te asusta, no se te eriza la piel de miedo, no te da angustia, es distinto, es como si el aire a tu alrededor cambiara, como si de repente tu soledad pesara menos, como si alguien se hubiera sentado a tu lado en silencio, sin decir nada, simplemente acompañándote. Hay personas que se asustan con esto, que lo confunden con algo malo, que cuando sienten eso se persignan temblando y prenden todas las luces de la casa.
Pero escúchame bien. Si lo que sientes te da paz y no miedo, si en ese momento te dan ganas de orar o de llorar de alivio o simplemente de quedarte muy quieta, eso no es oscuridad. Eso es presencia. Es la presencia de alguien que Dios puso a tu lado para que no te sintieras tan sola en esa casa que a veces parece demasiado grande para una persona sola. Porque Dios conoce la soledad de una mujer que se quedó sin compañero. Dios sabe lo que es despertar a las 4 de la mañana con el corazón acelerado y no tener a quien decirle, me duele algo o tuve un sueño feo o simplemente tengo miedo. Dios sabe lo que es cenar sola mirando la pared, con un plato que cada vez sirves más chiquito, porque ¿para qué cocinar mucho si es solo para una? Dios sabe lo que es enfermarse sola y tener que llevarse sola al doctor, hacer fila sola, esperar los resultados sola y llegar sola a la casa a sentarse a pensar en lo que el doctor dijo. Dios sabe lo que es que llegue la Navidad y la mesa ya no se llene como antes, que llegue tu cumpleaños y el teléfono no suene tanto como quisieras, que llegue el domingo y no tengas con quién ir a misa o a pasear al parque. Y por eso, te digo con toda convicción de mi corazón, no te dejó sola de verdad. La compañía que te envió no se ve con los ojos del cuerpo, se percibe con los ojos de la fe, y es más real que cualquier persona que se pueda sentar a tu lado, porque esa compañía no se cansa, no se enoja contigo, no se va cuando las cosas se ponen difíciles y no te deja cuando ya no le convienes. Déjame contarte ahora una historia que para mí es de las más poderosas de toda la Biblia. La historia de Pedro, el apóstol, pero no la parte triunfante, no, la parte más oscura, la noche más larga de su vida. Pedro estaba en la cárcel, encadenado de ambas manos, un soldado a cada lado, 2 guardias más en la puerta, vigilado como si fuera el peor criminal de la región, y al amanecer lo iban a ejecutar. No había apelación, no había abogado, no había nadie haciendo fila para sacarlo, estaba condenado, la historia, humanamente hablando, había terminado. Y la Biblia dice algo que me deja pensando cada vez. En el libro de Hechos, capítulo 12, dice que esa noche, la noche antes de morir, Pedro estaba dormido, profundamente dormido entre 2 soldados. ¿Cómo duermes si sabes que mañana te matan? ¿Cómo cierras los ojos cuando las cadenas te lastiman y los guardias respiran a centímetros de tu cara? Yo creo que esa paz sobrenatural, esa capacidad de descansar cuando todo dice que deberías estar temblando de terror, ya era la primera señal de que algo estaba pasando en esa celda, algo invisible, algo que los soldados no podían percibir. Y entonces, en la oscuridad de la noche, apareció un ángel, y la celda que estaba negra como boca de lobo se llenó de una luz que no venía de ninguna antorcha, de ninguna ventana, de ningún lado terrenal. Y el ángel le tocó el costado a Pedro, lo sacudió y le dijo, «Levántate, rápido». Y las cadenas, esas cadenas de hierro que ningún hombre podía abrir, se le cayeron de las muñecas. Se cayeron al suelo, así nomás, sin llave, sin fuerza, sin explicación humana, como si de repente se les olvidara cómo funcionar. Porque cuando Dios envía a sus ángeles a tu vida, lo que te tiene atada empieza a soltarse, lo que te tiene presa empieza a abrirse. Lo que parecía permanente, lo que tú ya habías aceptado como tu realidad para siempre, se cae al suelo como si nunca hubiera tenido fuerza real. Y lo que más me conmueve es lo que pasó después. Pedro salió de la celda siguiendo al ángel, pasó por los guardias sin que lo vieran, caminó por el pasillo. Llegó a la puerta grande de hierro, la que daba a la calle, y esa puerta se abrió sola. Y la Biblia dice que al principio Pedro no sabía si lo que vivía era real, pensaba que era una visión, un sueño. ¿Te imaginas? Estaba tan acostumbrado a estar preso que la libertad le parecía imposible, tan habituado a las cadenas que caminar sin ellas le resultaba irreal. Y hay mujeres escuchándome ahora que están igual.
tan acostumbradas a la tristeza que si mañana Dios les regalara una alegría, la rechazarían pensando que es un error, que eso no es para ellas, que seguro después viene algo peor. Tan acostumbradas al dolor, que si de repente un día dejara de doler, sentirían que algo anda mal. Tan acostumbradas a cargar con todo, que si alguien les extendiera las manos y les dijera, suelta, yo cargo esto por ti, no sabrían cómo abrir los dedos, porque se les quedaron agarrotados de tanto apretar. Pero Pedro caminó, con miedo, con confusión, sin entender nada de lo que estaba pasando, pero puso un pie delante del otro y caminó. Pasó una calle, pasó otra, y de pronto el ángel desapareció. Y Pedro se quedó solo en la calle oscura, de noche, pero libre. Y ahí, en ese momento, fue cuando entendió, cuando supo que no era un sueño, que Dios lo había sacado, que el ángel fue real, que las cadenas ya no existían. Y yo sé, hermana, que tú estás viviendo tu propio encierro, tu propia cárcel, no de barrotes ni de soldados, pero cárcel al fin. La cárcel de la preocupación que no te deja dormir, que te tiene dando vueltas en la cama pensando en lo mismo a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. La cárcel de la enfermedad que ya te cansó y que parece que no se va a ir nunca, que ya aceptaste como parte de tu vida, aunque no debería serlo. La cárcel de ese rencor viejo que no puedes soltar, que llevas años cargando y que ya se te metió en los huesos como la humedad. La cárcel de la tristeza que te agarra sin avisar, ahí en medio del día, cuando estás haciendo algo normal y de repente te dan ganas de llorar sin saber bien por qué. La cárcel de sentir que lo mejor de la vida ya pasó, que lo bueno ya fue, y que adelante no hay nada nuevo, nada que te emocione, nada que te haga levantarte con ganas. Pero lo que le pasó a Pedro en esa celda puede pasarte a ti en tu sala, en tu cocina, en tu cuarto. Las cadenas se pueden caer, las puertas se pueden abrir. Y no va a ser por tu fuerza, ni por tu inteligencia, ni porque encontraste la solución que nadie más veía. Va a ser porque Dios ya mandó a alguien a hacer el trabajo que tú no puedes hacer. Porque mientras tú duermes, mientras tú lloras, mientras tú ya te diste por vencida, los ángeles siguen trabajando. No se cansan, no se rinden. No dicen, ya no puedo con esta mujer, ya me cansé de ayudarla. Siguen ahí, firmes, como acampados. ¿Recuerdas? Acampados. Pon una mano sobre tu corazón ahorita. Así como estás, no importa si estás acostada, si estás en tu sillón, si vas en el transporte, pon tu mano ahí y siente tu corazón latir. Cada latido es una prueba de que Dios te sigue sosteniendo. Cada latido es un milagro que se repite sin que tú lo pidas. Y si Dios no te ha soltado en lo más básico, en mantenerte viva, en hacer que tu corazón siga latiendo segundo tras segundo, mucho menos te va a soltar en lo que más te preocupa. Ahora, mija, quiero que lo que sigue lo escuches con el corazón bien abierto, porque aquí pasamos de entender las señales a vivir diferente. Porque de nada sirve saber que los ángeles te protegen si mañana sigues viviendo como si estuvieras sola en el mundo. Entonces te voy a dar 3 cosas concretas que puedes hacer empezando mañana sin necesitar nada especial para vivir en esa realidad. Lo primero, mañana, antes de levantarte de la cama, antes de agarrar el teléfono, antes de pensar en tus pendientes, di estas palabras en voz alta. Señor, gracias por los ángeles que me cuidaron esta noche. Gracias por la protección que no vi pero que estuvo ahí. Hoy camino segura porque tú vas conmigo y tus ángeles me rodean. Nada más. No ocupas orar 1 hora ni usar palabras difíciles, solo eso, pero en voz alta, que tu boca lo declare, que tus oídos lo escuchen, que tu cuarto se llene de esa verdad antes de llenarse de preocupaciones. Hay poder en lo que declaras sobre tu propia vida. La Biblia dice en Proverbios 18, verso 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y tú, hermana, llevas mucho tiempo diciendo cosas muy duras sobre ti misma. Ya no puedo. Nadie me quiere. Todo sale mal. ¿Para qué sigo intentando? ¿Ya para qué? A mi edad. Y te entiendo. De verdad te entiendo.
Es lo que sale naturalmente cuando has cargado tanto durante tanto tiempo, sin que nadie te releve, sin que nadie te diga, descansa, yo me encargo un rato. Pero fíjate en algo, esas frases que repites tan seguido se van convirtiendo en la casa donde vive tu alma. Si todos los días dices, ya no puedo, tu alma se muda a una casa donde no se puede nada. Si todos los días dices, nadie me quiere, tu corazón empieza a creerlo aunque no sea verdad. Las palabras construyen realidades, hermana. Y tú llevas años construyendo una casa de dolor con las frases que te repites cada mañana. Pero mañana empezamos a cambiar eso, no de golpe, no todo de una vez. No te voy a pedir que seas otra persona ni que finjas que todo está bien cuando no está bien. Una frase a la vez, una mañana a la vez. Solo te pido que mañana la primera frase de tu día no sea una queja, sino un agradecimiento. No porque todo esté perfecto, sino porque el Dios que te cuida merece que lo primero que salga de tu boca sea reconocimiento. Y tú mereces empezar tu día desde un lugar de fuerza, no de derrota. Lo segundo, quiero que cuando se acabe este video, busques un papelito, lo que sea, la esquina de un sobreviejo, el reverso de un recibo del gas, una servilleta, la hoja de un cuaderno de tus nietos, lo que tengas a la mano. Y escribas 3 cosas buenas que te hayan pasado esta semana. No tienen que ser milagros espectaculares. No necesitas escribir «Se me apareció un ángel con espada de fuego». Cosas chiquitas cuentan, cosas que normalmente dejas pasar sin darles importancia. Mi nieta me mandó un audio bonito diciéndome que me quiere. Dormí bien una noche completa sin despertarme. La vecina me regaló unas hierbas de su jardín. Me acordé de algo que me hizo reír. Salió el sol después de 3 días de lluvia y me calentó la cara un ratito. Cosas así. Y pega ese papelito donde lo veas todos los días, en el refri, junto al espejo, en tu mesita de noche, en la puerta de tu cuarto, donde sea que tus ojos caigan seguido. Y cada vez que lo veas, léelo. Aunque ya te lo sepas de memoria, léelo otra vez, porque cada lectura es un recordatorio de que Dios sigue moviéndose en tu vida. ¿Sabes para qué? Porque cuando entrenas tus ojos a ver lo bueno, empiezas a reconocer las señales que siempre estuvieron ahí. Empiezas a notar que Dios estuvo actuando todo el tiempo, mandando protección, abriendo pequeñas puertas, sosteniendo lo que se tambaleaba, pero tú estabas tan concentrada en lo que duele que no lo veías, igualito que Agar, que tenía el pozo enfrente y las lágrimas no la dejaban verlo. Lo tercero, y esto va a ser lo más difícil para muchas, lo admito, deja de pelear batallas que no son tuyas. Hay cosas en tu vida que tú no puedes arreglar por más que quieras. El hijo que se alejó de Dios y que por más que le hablas y le ruegas, no quiere escuchar. La nuera que te trata con frialdad. El hermano que te dejó de hablar hace años por un pleito de dinero. La enfermedad que los doctores no controlan y que tú has puesto en oración miles de veces. Tú has intentado resolverlo todo con tus manos, con tus fuerzas, con tus desvelos, con tus lágrimas, y estás exhausta. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 17 dice, «No tengan miedo ni se acobarden, la batalla no es de ustedes, sino de Dios». La batalla no es tuya, no te toca pelearla sola con tus fuerzas humanas, te toca entregarla, y entregar no es rendirse. Entregar es decir, Señor, yo hice lo que pude, ahora te toca a ti, manda a tus ángeles, pelea tú lo que yo no puedo. Y eso se traduce en cosas muy concretas y cotidianas. Significa dejar de contestarle a esa cuñada que te provoca para verte mal. Ya sabes cómo es. Te dice algo con doble sentido en la reunión familiar y espera que tú reacciones y tú siempre caes. Y luego te quedas con el coraje toda la semana, dándole vueltas en la cabeza a lo que te dijo y a lo que tú le debiste haber contestado. Suéltalo. No vale la pena gastar tu paz en alguien que disfruta quitártela. Significa dejar de revisar el teléfono cada rato a ver si tu hijo ya te escribió. Esa revisión constante no lo va a hacer llamar más rápido, solo te va a hacer sufrir más lento. Significa dejar de intentar convencer al que ya decidió no escucharte, al que ya tomó su camino
y no quiere tus consejos, por más que tú sepas que se está equivocando. Y significa también dejar de cargarte la culpa por cosas que hicieron otros. Hay mujeres que llevan años sintiéndose culpables por cómo salieron sus hijos, como si toda la responsabilidad fuera de ellas. Como si el hecho de que un hijo se haya desviado significara que ellas fallaron como madres. No, hermana, tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Le diste lo mejor que sabías dar, y ahora le toca a Dios hacer su parte. Soltar no es dejar de amar. Soltar es confiar en que el Dios que tú amas ama a esas personas incluso más que tú, y Él tiene ángeles que llegan a donde tú no puedes llegar, que pueden tocar corazones que tú ya te cansaste de tocar, que pueden abrir ojos que tú no pudiste abrir con todas tus palabras y tus lágrimas. Si vas a aplicar estas 3 cosas, escríbeme en los comentarios: yo soy protegida. Escríbelo con mayúsculas, como declaración de fe, que cuando otra mujer lo lea, le dé fuerza. Y si conoces a alguien que necesita esto, mándale este video ahora, no lo dejes para después. A veces Dios usa un enlace de WhatsApp para rescatar un corazón. Ahora llegamos a la 7ª señal. Te dije al principio que era la más difícil. La guardé para este momento porque necesitabas todo lo anterior para poder recibirla. La 7ª señal de que un ángel te está protegiendo es una puerta que se cierra. Sí, una puerta cerrada, un no, un rechazo, algo que no se dio, algo que pediste con todas tus fuerzas y que Dios no te concedió. Yo sé que eso duele. Sé que hay peticiones que cargas desde hace años como piedras en el corazón. Sé que hay cosas que le pediste a Dios de rodillas, llorando, con ayunos, con todo lo que tenías, y la respuesta fue silencio. O peor aún, la respuesta fue no. Y pensaste que Dios no escuchó, que no le importó, que los ángeles se fueron a cuidar a alguien que sí se lo merecía, que tú no eras suficiente para que el cielo se moviera por ti. Mija, ¿y si ese no fue la mayor protección que has recibido en tu vida? ¿Y si la puerta que se cerró tenía algo detrás que te habría destruido? ¿Y si la relación que no funcionó, esa que lloraste tanto, te habría llevado a un sufrimiento que no te puedes ni imaginar? ¿Y si el lugar donde no te aceptaron estaba lleno de gente que te habría hecho pedazos? ¿Y si la oración que sientes que Dios no contestó, en realidad la contestó con un no que te salvó la vida? Yo conozco la historia de una mujer que durante años le pidió a Dios que su esposo no la dejara. Oró, ayunó, lloró, hizo todo lo que sabía hacer, y el hombre se fue de todas maneras. Y ella se enojó con Dios. Se enojó feo, de esos enojos que duran meses y que te alejan de la iglesia y de la oración. Pensó que Dios la había abandonado en lo más profundo de su necesidad. Pero años después, ya con la cabeza fría, ya con los ojos limpios, entendió que ese hombre le estaba haciendo un daño que ella no quería ver, que su vida estaba siendo consumida poco a poco. Que si Dios hubiera contestado esa oración como ella quería, la habría condenado a una prisión con forma de matrimonio. La puerta cerrada no fue castigo, fue rescate. Hay veces que un ángel no te protege abriéndote camino, te protege cerrándotelo. Te protege poniendo su cuerpo entre tú y el peligro que no puedes ver. Y tú interpretas eso como rechazo, como abandono, como castigo, pero el ángel está ahí, del otro lado de la puerta, sosteniendo firme, sabiendo que un día vas a entender. Piensa en una abuelita que le dice a su nieto chiquito: no te vayas para allá, y el niño llora, hace berrinche, no entiende, pero la abuelita ve lo que el niño no ve. Sabe que ahí hay peligro, y el berrinche del niño no cambia el amor de la abuela. Así actúa Dios contigo. Cuando sus ángeles te cierran una puerta, es porque del otro lado hay un barranco, y tu enojo no cambia su amor. Cierra los ojos un momento. Piensa en algo que le pediste a Dios y que no te dio, algo que todavía te duele. Tenlo ahí. Ahora imagínate algo conmigo. Imagínate que estás parada en un campo enorme en medio de la noche. No hay luna, no hay estrellas, no hay una sola luz en kilómetros, no ves nada.
Ni tus propias manos puedes ver si las pones frente a tu cara. Lo único que sientes es el viento frío y la tierra bajo tus pies. Y tú quieres caminar hacia adelante porque crees que ahí está lo que buscas. Ahí está lo que pediste. Ahí está la respuesta que esperabas. Y das un paso, y otro, y otro. Pero arriba, muy, muy arriba, alguien lo ve todo. Como si tuviera una linterna gigante que ilumina el campo completo. Y esa persona ve lo que tú no puedes ver desde abajo, que a unos metros adelante hay un precipicio, un hueco profundo y oscuro, y que el camino que tú querías tomar, ese camino que te parecía tan bueno, tan lógico, tan lleno de promesa, te llevaba directo al borde de ese precipicio, un paso más y caías. Y desde arriba, con un amor que tú no puedes medir, esa persona manda a alguien a ponerse en tu camino, a cerrarte el paso, a decirte por aquí no. Y tú, ahí abajo, en la oscuridad total, lo único que sientes es frustración. Lo único que piensas es, ¿por qué me bloquearon? ¿Por qué no me dejan avanzar? ¿Qué hice mal para merecer esto? Pero si pudieras subir, si pudieras ver desde arriba por un solo segundo lo que Dios ve, entenderías todo. Entenderías que cada puerta cerrada fue un barranco evitado, que cada no fue amor disfrazado de dolor, que cada vez que sentiste que Dios te estaba ignorando, en realidad te estaba sosteniendo del brazo para que no dieras el paso que te habría destruido. Los ángeles no solo te protegen de lo que te ataca desde afuera, hermana, también te protegen de lo que tú misma elegirías si pudieras, sin saber que eso que tanto quieres te haría pedazos. Isaías 43, verso 2 dice, «Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán». No promete que no habrá ríos difíciles, promete que no te van a ahogar, porque Él está contigo, sus ángeles están contigo, y su protección no es que no te pase nada, es que nada te destruya. Abre los ojos. Y vamos a orar juntas. Repite conmigo en voz alta, o en silencio si es muy tarde, pero que salga del corazón. Señor, hoy entendí que no estoy sola, que nunca estuve sola, que en mis noches más oscuras tú tenías ángeles cuidándome. Perdóname por pensar que me olvidaste, perdóname por confundir tu protección con abandono, perdóname por enojarme por puertas cerradas sin saber que me estabas salvando. Hoy recibo que tú me cuidas, que tus ángeles acampan a mi alrededor, que las puertas cerradas fueron amor. Dame ojos nuevos para ver, dame paz cuando sienta tu presencia, dame fuerza para soltar lo que no es mío, y dame fe para confiar en lo que no veo. Y a la mujer que escucha esto y está en su noche más oscura, tócala ahora, Señor. Manda tus ángeles a su casa, a su cuarto, que sienta que no está sola, que sienta tu amor de una forma que no pueda negar. En el nombre de Jesús, amén. No te seques las lágrimas. Si lloraste, déjalas, déjalas correr. No son de debilidad, hija del Altísimo, son de alivio, son las lágrimas que salen cuando por fin sueltas algo que cargaste demasiado tiempo. Como cuando llegas del mercado con las bolsas pesadas, caminando cuadras porque el pecero no pasó, y por fin las pones en la mesa de la cocina y sientes cómo los dedos te hormiguean, cómo los hombros te duelen, pero ya no por la carga, sino por el alivio de haberla soltado. Esos son esas lágrimas, alivio puro. Y si no lloraste, no te preocupes. No todas expresamos igual. A lo mejor lo que sentiste fue un calorcito en el pecho, o un suspiro que te salió sin querer, o simplemente una quietud que no tenías hace rato. Eso también cuenta. Eso también es Dios tocándote. Quiero que sepas algo antes de que terminemos, y quiero que esto quede grabado en tu mente. Lo que sentiste durante este video no fue emoción barata, no fue manipulación, fue el Espíritu de Dios confirmándote que lo que escuchaste es verdad, que Él está contigo, que sus ángeles están contigo, y que lo que viene para tu vida, aunque ahora no lo veas, es más grande de lo que imaginas. Mija, no sé qué estás viviendo esta noche, no sé cuál es tu desierto, ni tu cárcel, ni tu puerta cerrada, pero sé esto: Dios no se olvidó de ti.
no te saltó, no te dejó fuera de la lista. Tú eres vista, eres amada, eres protegida. Los ángeles que Él asignó a tu vida están aquí, trabajando ahora mismo en cosas que no puedes ver pero que vas a ver pronto, más pronto de lo que crees. El Salmo 91, verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En todos, no en algunos, en todos tus caminos, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en el apuro, en el gozo y en el llanto. Tú eres una mujer de Dios, una guerrera de fe. La protección sobre tu vida no depende de lo que sientas ni de lo que veas, depende de quién te la dio. Y Él no cambia de opinión, no se cansa, no se distrae. Es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus ángeles siguen acampados alrededor de ti esta noche. Llévate una frase hoy, una sola, y quiero que la guardes en tu corazón como se guarda una semilla en tierra buena, confiando en que va a dar fruto aunque todavía no se vea nada. La frase es esta: no estoy sola, nunca lo estuve. Repítela esta noche antes de cerrar los ojos, repítela mañana cuando los abras, repítela cuando el miedo toque tu puerta a media madrugada. Repítela cuando la soledad apriete y el teléfono no suene y la casa se sienta demasiado callada. Repítela cuando alguien te haga sentir que no importas. Repítela cuando el doctor te dé una mala noticia. Repítela cuando el dinero no alcance. No estoy sola, nunca lo estuve, porque es verdad, y la verdad no necesita que la entiendas para que funcione, solo necesita que la creas. Y antes de despedirme, quiero decirte algo más. Yo sé que a veces ves estos videos y sientes algo muy bonito, pero después se te pasa, apagas el teléfono, te levantas, vuelves a tu rutina, y a los 3 días ya se te olvidó lo que sentiste. Y no es porque seas mala ni porque no tengas fe, es porque la vida diaria es pesada y tiene una forma de tragarse las cosas buenas. Por eso te pedí las 3 acciones concretas, por eso te pedí el papelito, por eso te pedí la oración de la mañana, porque esas cosas chiquitas son las que van a mantener vivo lo que Dios puso en tu corazón hoy. No las ignores, hazlas, aunque te parezcan poquita cosa. Los milagros más grandes empiezan con obediencias pequeñas. Cuéntame en los comentarios, de las 7 señales, ¿cuál fue la que más te habló? ¿Cuál describe lo que vives ahora? Me encanta leer lo que escriben. Me encanta saber que esto llega a mujeres reales, guerreras que cada día se levantan a seguir aunque les duela. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por un número, para que cada semana tengas una cita conmigo y con Dios, un espacio para ti. Dale a la campanita para que no te pierdas nada. Porque Dios me puso algo en el corazón para la próxima semana que muchas me han pedido. Vamos a hablar de esas oraciones que sientes que Dios no ha contestado, esas peticiones que cargas hace años. Te voy a mostrar lo que pasa en el mundo espiritual cuando oras y el cielo parece estar en silencio. No te lo vas a querer perder. Que Dios te bendiga, hermana, hermano, que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, llene cada rincón de tu casa esta noche. Que sus ángeles rodeen tu cama mientras duermes, que cuiden tu sueño y que alejen de ti toda angustia, todo miedo, toda preocupación que te quiera robar el descanso. Que el Señor ponga su mano sobre tu cabeza como la pone un padre amoroso sobre su hija, y que te diga al oído lo que ya te dijo hoy a través de este mensaje, que eres suya, que eres amada, que eres protegida y que nada ni nadie te va a arrebatar de su mano. Y que mañana cuando abras los ojos, antes de ver el teléfono, antes de pensar en nada, antes de que el mundo te recuerde todo lo que te pesa, lo primero que sientas sea esto, que no estás sola, que nunca lo estuviste y que nunca, jamás, en lo que te quede de vida, lo vas a estar. Te quiero mucho y Dios te quiere más. Nos vemos la próxima semana.